Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Vamos a remontarnos a 112 años atrás para embarcarnos en el insumergible Titanic. Y para ello, pues esta noche vamos a contar con la colaboración de Maite Medina. Maite, buenas noches. Hola, buenas noches. Gustavo Prieto. Hola, buenas noches, Pedro. Buenas noches, Gustavo. Y de José Manuel García Bautista, un experto conocedor en todo el Titanic. José Manuel, buenas noches. Vamos a empezar contigo. ¿Qué tal, compañeros? Pues aquí preparando para dar una vuelta más, como muchas veces hemos hecho cuando llegan estas fechas, para recordar quizá una de las cosas que más ha marcado el siglo XX. Yo creo que cuando todo el mundo habla del siglo XX, entre las tres cosas que se nos vienen a la cabeza, la primera es la Segunda Guerra Mundial, creo que todo el mundo pensará lo mismo, pero luego entre las otras dos yo creo que el Titanic está entre ellas, ¿no? Sí, sin duda. Date cuenta que fue una tragedia entre las tragedias quizás del siglo XX. Las hubo peores, evidentemente. Una guerra mundial es bastante peor. Y hay tragedias que son bastante peores. Pero quizás aquello fue, y permíteme, por cómo se vendió, ¿no? El marketing que hubo alrededor. El barco de los sueños, el insumergible Titanic. Y se le dio tantísima propaganda a un evento como la botadura de ese barco y evidentemente su primer viaje, su viaje inaugural, que debía ser grandioso y de hecho lo estaba haciendo, que prácticamente pues todos estaban sorprendidos y casi que nadie pensó en un naufragio de un barco que ni mucho menos iba lleno.
Es decir, que tenemos que tener en cuenta ese primer dato. El barco, a Dios gracias, nunca mejor dicho, pues no iba lleno, no iba al máximo de su capacidad, sino que iba muy por debajo. Y luego, pues evidentemente también la cantidad de personalidades que viajaban a bordo del mismo, en una de las naviaras preferidas por los británicos, la White Star Line, que no era tampoco la única. Estaba la Cunard, estaba la Bremen. Es curioso porque cuando ocurre toda la tragedia del Titanic, pues la compañía que finalmente se queda con la White Star Line es la Cunard, ¿no?, que es a la que pertenece actualmente. Y uno se queda sorprendido por eso, ¿no?, porque cuando hablamos del siglo XX, un gran evento en el siglo XX, una gran tragedia, nadie te va a decir el terremoto de Chicago, ni te va a decir el terremoto también de la zona de San Francisco, ni te van a decir el Hindenburg, sino que te van a decir el Titanic, sin duda alguna. Y de hecho, ¿qué es eso? Revolución Rusa, Primera Guerra Mundial, el crash del 29, la Segunda Guerra Mundial, que sí que es verdad que yo creo que todo el mundo diría. Todas las cosas que tú has dicho, todas, muchísimas más que tú tienes en tu libro, por ejemplo, Las lágrimas del tiempo. Y sin embargo, el Titanic sigue estando ahí 112 años después. Yo creo que perdurará siempre, aunque independientemente de cómo se vaticina por muchos investigadores o muchos científicos que desaparezca en 6 años o así, producto de las bacterias. Pero es algo que desde que pasó, tú decías, por ejemplo, que se vendió como el gran evento del siglo. Yo he estado leyendo por ahí que las personas que lo perdieron a los pocos días, pues, evidentemente antes de que pasara la tragedia, los empezaron a conocer como el club de los que se lo perdieron, y luego dirían, pues menos mal que no lo perdimos, ¿no? Pero es verdad que parecía que el que no estuviera en el Titanic no estaba en el mundo, en la alta sociedad en aquel momento. Y no lo estaba, y ya ves que para hacer un viaje de esas características, bueno, pues podías haberte embarcado, por ejemplo, en uno de los buques de la Cunard, en el Lusitania o en el Mauritania, que eran más veloces además, y el lujo te puedo garantizar que tampoco le iba a la saga. Es decir, eran barcos, eran navíos que eran sumamente lujosos también. Pero sin embargo, date cuenta, estaba J.P. Morgan, estaba Bruce Ismay, estaban matrimonios tan afamados como los Vanderbilt, que finalmente no toman ese barco. Estaban también los Strauss, tanto Isadora Strauss como su esposa. Había los Guggenheim, que era una fortuna venida menos, pero hasta cierto punto también seguía teniendo un peso importante en todo lo que era la sociedad de la época. Y de esa forma uno se va encontrando precisamente con uno de los barcos que era la moda. ¿Y la moda estaba en qué? La moda estaba en viajar a bordo de él, en tomar ese barco, en codearte con la alta sociedad, y al fin y al cabo era como hoy día si se inaugurara el AVE o un tren de doble alta velocidad, ¿no? Casi todo el mundo querría estar, los primeros los políticos, para hacerse la foto. Dices tú, por ejemplo, Astor, Jacob Astor IV, que murió, era el más rico del mundo. De hecho, cuando lo rescatan, dice que fue de los pocos cuerpos que rescataron del mar, tenía en el bolsillo la friolera al cambio de hoy en día 60.000 euros, y para carderilla que la tendría, o sea, que lo recuperaron con eso del mar. Se supone que tenía no sé cuántos mil millones de euros, como que era en ese momento el hombre más rico del mundo, y allí estaba, en el Titanic. Sí, efectivamente. Además, él venía rodeado de una polémica bastante agria, porque había dejado a su esposa, se había divorciado de ella, y había pasado, en este caso, a casarse con una chica de 18 años, ¿no? Y aquello se consideraba un escándalo. Por tanto, en el propio barco también había su propio cóctel del mundo rosa, y bueno, era un reflejo de la sociedad. Al fin y al cabo, si nos damos cuenta, el propio barco era un reflejo de la sociedad, los diferentes estratos que tenía a nivel de cubiertas, tanto la primera clase, la segunda clase como la tercera clase,
se dividía y se veía muy bien lo que al fin y al cabo era la sociedad victoriana de aquel tiempo. Y me hace mucha gracia una broma que tú has hecho otra vez. Hemos hablado del Titanic, que decías que era tercera clase, pero que las ratas estaban súper educadas. O sea, eran unas ratas, vamos, que habían ido a las mejores universidades de Europa. Totalmente. Y fíjate que es muy curioso porque la tercera clase del Titanic era el equivalente a la segunda clase de cualquier otra compañía. Uh-huh. Es decir, estaba muy bien dentro de lo que cabe para un viaje que tenía que durar aproximadamente eso, unos 6, 5, 6, 7 días, depende del tipo de embarcación que fuera y evidentemente lo que se entretuvieran, pues te ibas a encontrar finalmente que tenía relativas buenas comodidades. Cuando se ha hecho una exposición del Titanic en diferentes puntos del mundo, en Sevilla hemos tenido la suerte de tenerla en 2 ocasiones, aunque las 2 eran diferentes. Sí es verdad que nos vamos a encontrar, bueno, pues que en ambas te van mostrando lo que era el barco, lo que era esa primera clase, lo que era la segunda clase, y finalmente se llega a la tercera clase, los comedores, las habitaciones, y realmente eran confortables pese a lo que se pudiera pensar y pese a lo que se veía en otros barcos. En el Titanic se había pensado en todo lo que era esa tercera clase. Diferente es, evidentemente, el tema de los botes salvavidas, la normativa, que sobre eso habría mucho que hablar, pero en cuanto a confort, el barco era uno de los más confortables del mundo, eso es indudable. También los barcos alemanes, los de la Bremen, eran unos barcos que eran potentes, eran poderosos. Lo que pasa es que estaban más orientados a otro flujo de pasajeros y también a otro tipo de viajes. Pero la Great Star Line realmente con los trillizos, con tanto el Titanic, el Olympic como el Gigantic, que luego pasaría a llamarse Britannic, y que también corrió pues el triste destino de ser hundido, bueno, de chocar con una mina en el estrecho de Kea en el Mediterráneo y hundirse, pues eran barcos realmente interesantes. El Britannic o el Gigantic, como lo queráis llamar, su nombre original, su nombre real era Britannic. Es muy curioso porque fue buque hospital. Hay que tener en cuenta que todos los barcos, todos los buques trillizos, tanto el Titanic como el Britannic como el Olympic, eran Royal Mail Ship, es decir, aquellas siglas de RMS. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la corona inglesa tenía una parte invertida en ellos y en caso de necesidad, bueno, eran barcos correos, pero también iban a ser barcos que en caso de necesidad, como por ejemplo una guerra, la Primera Guerra Mundial, pues podían ser tomados para prestar servicio a lo que era la corona. Y eso fue precisamente lo que hicieron tanto el Olympic como el Britannic. Eso ha sido también fuente de muchas de las conspiraciones que ha habido alrededor del Titanic, que casi todas son falsas, el hecho de que estuviera patrocinado, por así decirlo, por su graciosa majestad, el hecho de que llevara cartas que no tenían que llevar a destino, que llevara cosas que no tenían que llevar a destino, pero eso creo que a día de hoy ha quedado demostrado que es mentira, ¿no? Que simplemente, pues bueno, la corona inglesa, pues igual que en otras cosas, pues participaba, pero que no tenía nada que ver ni tuvo nada que ver con el hundimiento del Titanic. Es más político que otra cosa, no, la corona inglesa. Pedro, sobre el tema del Titanic hay muchas leyendas urbanas. Por eso. También se dice que el Titanic se hundió porque llevaba un cargamento de oro a bordo que era el Titanic llevaba el oro que solía llevar cualquier otro barco. Es decir, hay diferentes embarcaciones que llevaban dinero en oro, porque el patrón que regía era el patrón oro, y lo llevaban para realizar los pagos en el otro lado del Atlántico, es decir, a los Estados Unidos. Y se dice, no, es que el Titanic se vio cargando oro del interior del barco, es que el barco no. Esa descripción que se hace en el barco cargando oro es del Laurentic, de otro barco en otra época diferente, anterior, y que también se correspondía con los mismos, con los pagos que se realizaban de unos a otros países, porque en aquel tiempo no había, como hoy día, había internet y te hacía una transacción electrónica en un minuto. Es decir, los barcos transportaban una cantidad de dinero en oro que era bastante importante, y ahí la primera que perdía evidentemente era la aseguradora y la segunda que perdía era la corona, con lo cual es una insensatez
pensar que hubo un sabotaje contra el Titanic. En el Titanic se dan un cúmulo de circunstancias muy desafortunadas, evidentemente, pero que llevan a pique al barco indiscutiblemente. Pero en el barco te puedo garantizar que no hubo ninguna conspiración. José Manuel, buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Y qué hay de esa teoría o de conspiración que dice que hubo un cambiazo entre el Titanic y el Olympic? Pues otra cosa que no tiene razón de ser. Vamos a ver. Cuando hablamos del Olympic, hablamos del buque que surge en primera posición, ¿no? El primero de los hermanos, que tiene un accidente porque su capitán Smith, el mismo que luego lo llevaría a hundimiento, pues choca con un destructor británico, que era el Hack, y le hace un boquete. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que entra en dique seco, y en dique seco se ven los dos barcos alineados. Es decir, el Titanic acabando de armarlo y el Olympic todo lo que es en tareas de reparación. Cada buque tenía sus propias piezas, pero las piezas se intercambiaban, porque esto es como el que se compra un coche de una marca y le ponen repuestos de otro coche del mismo modelo, que al fin y al cabo, o si vas a un desguace y lo coges de un desguace, es exactamente lo mismo. Es decir, cuando no había piezas de uno, se cogía del otro, y había piezas que eran comunes, es decir, no estaban marcadas. Lo que nos ha llegado del Titanic por dentro, yo te puedo decir que las escaleras famosas del Titanic hay una réplica hecha, pero es que la original está en un hotel del británico, y ese hotel precisamente compra del desguace esa parte del Olympic y lo instala allí. Y sabemos que es del Olympic y no del Titanic porque lleva el sello de Olympic, el nombre del barco y el escudo de la naviera. Y como eso nos vamos a encontrar platos, nos vamos a encontrar un montón de cosas, igual que te puedes encontrar hoy día platos del Titanic, es decir, platos originales y también réplicas. ¿Qué ocurre? Pues que es fácil decir, no, mire usted, es que se hundió, ¿y qué más da? Estaremos hablando hoy que pobrecito el Olympic que se hundió y el Titanic que sobrevivió, porque al fin y al cabo es lo mismo. Lo que pasa es que por donde va Gustavo, como nosotros trabajamos donde trabajamos, es que como el Olympic estaba ya casi herido de muerte y el Titanic evidentemente se supone que costaba más, vamos a pegar cambiazo, hundimos el Olympic, decimos hundir el Titanic y cobramos el seguro. No, porque realmente fijaos que las reparaciones que se hacen en el Olympic costaron, creo que costaron 74.000 libras, que era reforzar todo lo que fue el agujero que le hacen y tocar el timón que gobierna en este caso la direccionabilidad del barco. Y de hecho hay una cosa muy evidente, ¿no? El Titanic se cruza, entre comillas, con el Olympic en la travesía. Hay un momento en el que uno iba y el otro venía, es decir, los dos barcos estaban en funcionamiento en el momento en el que se hunde el Titanic. Los dos barcos. Y aparte me parece... Uno llegaba de Estados Unidos a Inglaterra y el otro iba de Inglaterra, como es el Titanic, a Estados Unidos. Y aparte me parece una locura que hubieran hundido el Titanic con las personalidades que había dentro. O sea, es que, y aparte no solamente eso, sino el constructor, el naviero, no sé cuánto, es que por poco uno, no, que vamos, lo contó uno y por lo que lo contó. Ismael porque se disfrazó de mujer y dice, aquí voy yo, por lo menos eso se rumoreaba. Pero de eso si quiere podemos hablar después, sí, porque luego, no es cierto, eso es uno de los mitos y la mala prensa que le dan a este hombre. Claro, es que es el único que se salva de todos ellos. Pero además creo que Maite también puede corroborar lo que estoy diciendo, de que esa mala prensa y muy influenciada por la película Titanic que lo deja... No, bueno, pero la mala prensa ya se hacía en el año 1914 que estaba... Vamos, George Cameron ni estaba ni pensado. No, la mala fama lo persiguió toda su vida. Lógico. No ahora. De todas formas, yo creo que lo de la teoría esta de la conspiración se desmonta, entre otras cosas, porque ahora al recuperar objetos que están en el fondo, una de las cosas que se ha demostrado es que en las hélices, cada barco tenía una numeración.
el Olympic era el 470 y el Titanic el 471, y en las hélices está el número del Titanic. Una de las cosas, aparte pues de la vajilla, de que cada uno por detrás tenían su nombre. ¿Decía José Manuel? Sí, que os comentaba también que el Olympic, además, en el momento en el que volvía de Estados Unidos a Reino Unido, llevaba una cantidad importante en oro, también. Y no solo eso, sino que hay un momento en el que incluso cuando se lanza el SOS, que también hay una leyenda urbana diciendo que el primer SOS que se lanza es el del Titanic, ¿no? El primer SOS se lanza en el año 1909, es decir, no es el del Titanic. Y luego también está la leyenda de que SOS significa soul, save all soul, salvar nuestras almas, que tampoco es incierto, es que simplemente SOS son 3 puntos, 3 rayas, 3 puntos. Y a nivel de un radiotelegrafista es muy identificable. Es decir, antiguamente lo que se utilizaba es el CQD, que era la otra marca de peligro, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que es fácil elucubrar, decir, no, es que el Titanic no se hundió, el que se hundió fue el Olympic, porque el seguro, da igual, los dos barcos estaban asegurados por la misma cantidad. Entonces ya sí que era un poco tonto ni uno y otro no. Claro, no tiene sentido. Y era como os comentaba, el barco, al Titanic, evidentemente se le da una gran importancia por todo lo que rodea ese primer viaje, pero es que el Olympic ya había hecho esa travesía y era el barco gemelo, y cuando digo gemelo eran muy similares los dos barcos, por no decir que eran casi idénticos. ¿Y cuáles eran esas pequeñas diferencias que hacían que el Titanic fuera, pues eso, el hermano superior, por así decirlo? Pues porque el Titanic había dado más espacio a la primera clase. Se suponía que esos camarotes eran más amplios, más lujosos. Tenía un café más al estilo del café de París. Había también incluido algunas habitaciones más de maderas nobles. El Titanic no estaba hecho en caoba, como he escuchado por ahí, ¿no? Que estaba hecho en caoba, no, hombre. Estaba hecho de un tipo de roble que sí es verdad que la madera es muy cara, pero no, de caoba no era. Y luego eran pequeños detalles en cuanto al número de habitaciones, en cuanto a la amplitud, en cuanto a algunos detalles de lujo que tenían, pero que luego los dos barcos tenían cúpula de cristal, tenían escaleras en madera, tenían el mismo número asignado de botes salvavidas, tenían el mismo número de hélices, la misma dimensión en longitud, tanto en de eslora como de manga. Es decir, tenía lo mismo, tenía incluso el detalle de que la cuarta chimenea pues era un respiradero, no era una chimenea como tal. Lo que pasa es que dijeron 3 chimeneas, no, porque 3 chimeneas parece un barco como los que hasta ahora hay, métele otra, y le metieron otra que funcionaba no como desahogo de caldera, sino que funcionaba realmente como un respiradero, que era diferente, ¿no? Es decir, absolutamente decorativa, para que nos entendamos mejor. ¿Y cuál era entonces, porque además, como tú otras veces hemos hablado contigo, el trayecto Inglaterra-Nueva York era un trayecto que se llevaba cubriendo mucho tiempo? Bueno, mucho tiempo, un tiempo. Sí, mucho tiempo, pero mucho tiempo. Bueno, sí, pero con esas características estaba el Britannic, estaba la Cunard, estaba... ¿Qué es lo que hacía tan especial, como hemos hablado al principio, que dijeran el Titanic va a ser el bombazo del siglo? Esto va a ser... Todo el mundo tiene que estar ahí. ¿Qué es lo que lo hacía tan especial? Porque bueno, pues porque J.P. Morgan se embarca en una cruzada de tratar de quitarle clientes a la Cunard, y lo que hacen directamente es una gran campaña publicitaria en la que se invita incluso a muchos de los ricos que viajaban, iban invitados en un viaje que iba a ser de ensueño. Entonces advirtieron que el propio Bruce Ismay iba ahí, que el propio J.P. Morgan iba, que al final no fue. Eso originó que la prensa de la época tildara como el viaje más importante de toda la historia del Reino Unido,
eran evidentemente los tabloides británicos, ya apuntaban al amarillismo al que nos tienen acostumbrados. Y claro, ¿y qué ocurre? Pues que en ese momento se convierte en la atracción, sin duda alguna, olvidándose que el Olympic ya había hecho su travesía, pero lo que importaba era esa, la campaña, ¿no? La campaña que se había hecho. Porque además el Titanic tampoco era el más rápido. Sí, el Titanic, claro, también se vende eso, ¿no? Que iba a tratar de superar la marca de los barcos del Lusitania y el Mauritania, que tenían la famosa cinta azul, que era imposible que el Titanic cogiera esa cinta azul porque tenía que ir a toda máquina todo el trayecto, y eso a mí me hubiera extrañado. Por eso no se sigue el trayecto convencional, por eso no se va en lo que es un poco más al sur, y ellos cogen un camino más al norte. ¿Por qué? Porque mientras más al hemisferio norte, mientras más al polo norte, más cortas las distancias, por la típica curvatura. Entonces se suponía que debido a esa corta distancia, pues iban a ganar pues unas millas que al final podían hacer que el Titanic se acercara muchísimo a la cinta azul que tenían sus competidores, aunque les extrañaba que la pudieran conseguir. José Manuel, perdón, sin embargo también hay un mito en ese sentido, porque tampoco, según lo que decían, tampoco había una intención de llegar, como se dijo inicialmente, de un día antes a Nueva York, dado que eso pues podría crear cierto perjuicio para los tripulantes de la tripulación y los viajeros del Titanic, dado que los que iban en el Titanic y si llegaban un día antes y tenían que coger un tren o tenían que coger un hotel, iban a llegar antes y no tendrían no tendrían o bien hotel o tendrían que esperar o coger otro hotel para coger un barco. Entonces eso es un poco contradictorio, porque crearía a fin de cuentas un perjuicio para todos estos tripulantes, la tripulación o los viajeros del Titanic. Y además habían pagado por un paquete, entiendo, de tantos días, es decir, que aquello era un crucero. Realmente hay una salvedad, ¿no? Que si tú llegas en la época, si tú llegas un día antes a tu destino, te puedes quedar en el barco. Podías hacer noche en el barco. No había caído yo. y quedarte allí. Y te quedas en el barco, ¿cierto? Claro, precisamente por eso, ¿no? Porque si tú pones un barco en puerto un día y medio antes de la fecha de llegada, pues con eso hay que contar, ¿no? Que no todos los hoteles están disponibles y demás. Entonces el barco te hace de hotel, con lo cual además tú has pagado por una travesía de X días, te podías quedar en el barco perfectamente. Sí, y cuando llegara el día, lo que se hacían era tocar las bocinas y se empezaba con las tareas de desalojo del navío. Los víveres llevaban de sobra. O sea que creo que estuvimos hablando otra vez que hablamos del Titanic, llevaban no sé cuántos litros de helado, que tú decías, qué barbaridad, por Dios. Sí, que esto, llevaban casi 200 sacos de café, por ejemplo. Madre mía. Yo no sé si eran muy cafeteros ahí. Me imagino que serían como Rubén Castro, ¿no? pero o Pablo Bengochea, que también le gustaba el café. Ya ¿no? te digo yo, entonces como Rubén Castro no llega con café al Titanic a Nueva York, ¿eh? Se acaba antes. Era terrible, ¿no? Era terrible. Y ellos lo solían hacer de esa forma y eran cantidades estratosféricas, llevaban muchísimos kilos de té, que sabéis que el té es casi una religión en el Reino Unido, y la verdad es que todo estaba muy bien medido en el Titanic. Incluso el propio naufragio del Titanic era tan imposible como improbable, ¿no? Porque nadie, cuando se hicieron los experimentos con los mamparos y los compartimentos estancos, pues se pensaba que lo peor que te podía pasar, lo peor de lo peor, era que un iceberg impactara en lo que es la línea de 2 mamparos, ¿no? Entonces se inundaban los 2 mamparos y ya está. Nunca pensaron en lo que realmente le podía pasar con un iceberg de estas características, ¿no? Una mole tan inmensa como la que iba a chocar con el Titanic. Bueno, la que iba a chocar no, la que iba a presionar levemente el casco del Titanic, que es diferente. Lo que sí es cierto, me parece que el Titanic, hombre, el material del que estaba hecho,
Hombre, muy bueno tampoco que fuera, porque hoy en día yo creo que un barco se aguantaría ese roce o esa colisión con un iceberg, ¿no? Pero en aquel entonces pensaban eso, como aquello era tan improbable, tampoco habían utilizado, o es otra de las teorías que se baraja en cuanto al hecho de que no fue un choque realmente, como tú dices, y sin embargo el barco acabó como acabó, es decir, que el material tampoco que fuera de especial buena calidad. El acero del Titanic, para la época en la que estamos hablando, era de alta calidad, para la época. Hoy día no valdría ni para hacer las pistas de un esqueleto. Porque es así, porque tiene, tiene muchísimas impurezas de perdita y ferrita, de manganeso. Entonces, cuando el manganeso ocurre algo. Yo tuve la oportunidad de explicarlo aquí en Sevilla con una plancha de acero del Titanic, y en la exposición que hicimos, la segunda exposición del Titanic que hicimos, había una plancha de acero y tú veías cada 10 centímetros los remaches. Entonces, por aquel entonces no había soldadura. Todo esto tiene que ver con lo que os voy a contar y con la pregunta. No había soldadura, sino que se hacía un agujero en el casco y se ponían dos placas de acero cosidas, una sobre la otra, los agujeros coincidían y se empezaba a remachar. Te garantizo que entre hoja y hoja de esas placas de acero no cabía un alfiler, ni un folio cabía ahí. Entonces se metía el remache caliente, se empujaba y se le echaba agua, se enfriaba, y al enfriarse se hinchaba y ya de ahí no podía salir, quedaba cocido, ¿no? El problema es que cuando tú a ese tipo de acero, con esas impurezas de perdita y ferrita, le haces esos remaches, lo debilitas, lo resquebrajas. Y cuando lo sometes a una temperatura extrema, es decir, un viaje con el agua a una temperatura de entre 0 y 2 grados, el que haya un impacto que no sea demasiado abrupto, pero sí sea lo suficientemente fuerte como para rajarlo, lo que provoca es que esas impurezas de perdita y ferrita, que son cristales, se rompan y se creen fisuras. ¿Esas fisuras a qué llevan? Pues una vez que está fisurado, los remaches saltan y el iceberg en sí, o el iceberg, como me gusta decir a otros, ¿no? El iceberg, a mí me gusta hablar en castellano. Hay un momento en el que lo que hace, imaginaos una plancha de plastilina, sí, ¿verdad? Imagináis que cogéis el codo y rebotáis a lo largo de la plancha de plastilina. No habéis roto la plastilina, lo que le habéis hecho son bollos a la plastilina. Bueno, pues imaginaos eso en el acero del Titanic. Esos bollos lo que hacen es que saltan los remaches, y esos bollos lo que provocan es que al saltar los remaches provocan su propia inundación, es decir, inundaciones particulares en función del daño provocado. El Titanic se dijo que tenía una brecha, una raja de aproximadamente 100 metros de longitud, que tiene que ser exagerado, como si fuera una rebanada de pan con un cuchillo con los dientes de sierra, y todo eso, claro, y el insumergible Titanic, que era lo único que lo podía hundir. Esto todo el mundo se lo creyó en una ilustración que salió en un diario británico, pero realmente al Titanic lo hunde un daño que en total son 2 metros cuadrados, una puerta, 2 metros cuadrados, pero a base de boquete, es decir, en el compartimento 1, 4 boquetes, como una mano de grande, como un puño, que por ahí se filtra todo el agua del mundo. En el siguiente compartimento 6 boquetes, ya en este caso un poco mayores. En el tercero 2 fisuras de no demasiada longitud, pero que hacía que se fueran colando, y así en 6 compartimentos, hasta sumar ese daño. Al final te das cuenta que estás metiendo
pues casi 400 toneladas de agua por casi el tiempo que le quedaba. Eso lo que hace es que el barco se hunda rápidamente. Si hubiera tenido los mamparos hasta arriba, pues posiblemente estaríamos hablando que se habría mantenido a flote, aunque muy con la proa casi llegando al agua, ¿no? Pero se hubiera podido salvar. El problema es que por la ley de los compartimentos estancos, que se da en segundo de FP en física, pues el agua fue pasando de un compartimento a otro hasta que al final lo que eran 6 compartimentos se convirtieron en 7, en 8, en 9 y se acabó hundiendo. Esta es la triste realidad. Se dicen que lo de los compartimentos estancos era un defecto de diseño, ¿no? Claro, por supuesto. Claro, es que no pensaban, Maite, no pensaban que el barco pudiera tener ese problema. No pensaban que el agua, pues, un iceberg chocara y que creara ese daño y que 6 compartimentos estancos estuvieran dañados. Entonces dijeron, mira, como mucho 2 se mantiene. Esto nunca en la vida, el agua, como no va a llegar, la proa nunca se va a sumergir, pues no vamos a tener problema. El problema llegó y es que como pesaba demasiado, pues el barco lo que fue inclinándose, fue humillando la proa hasta que al final el agua fue pasando de un compartimento estanco a otro. Es decir, y eso fue lo que provocó realmente el naufragio. Que no eran estancos propiamente dicho, es decir, porque permitían que la entrada por lo que sería la parte superior del compartimento pasara al siguiente. Eran, como decía Murga en primero de Derecho, vasos comunicantes. Exacto. Con lo cual, ese fue, claro, es que yo la pregunta que te he hecho, y es verdad, lo que tú me has contestado muy bien, es que realmente estamos viendo los defectos del Titanic a 112 años vista, pero es que por entonces era lo más de lo más. Claro. Es que, por ejemplo, tú has dicho antes que, por ejemplo, una de las cosas que se suele decir el Titanic, el primer SS de la historia, no, pero gracias al Titanic sí que lo que hicieron fue que los telegrafistas, eso de irse a las 7 como si fuera un turno, no. Entonces, los telegrafistas tienen que estar 24 horas por si hay una urgencia. Porque eso sí que se ve en la película y es verdad, porque está registrado de las personas que iban al telegrafista y dicen, el telegrafista está durmiendo, a las 7 se ha acostado. Porque el telégrafo era una cosa, hombre, eso era un lujo para el barco. No era una cuestión de seguridad, no es así, ¿no, José Manuel? Claro, aquello era la internet de la época. Para que tú te hagas una idea, Pedro. Claro. Lo que pasa es que internet de la época, hoy día nuestro internet está concebido como ocio, como trabajo. Yo creo que todos hacemos una actividad profesional a través de internet. Es decir, ustedes seguramente para intercambiar ficheros con otros abogados, para subir ficheros a lo mejor a una base de datos jurídica, nosotros para escribir la información, para subirlas a las webs, en este caso de diarios, de periódicos, el que está en una tienda consultando stock, todos, ¿no? Pero es que por aquel entonces la radio era la internet de la época. Era, hola mamá, ya vamos para allá, estamos pasándonoslo muy bien, con Dios. Oye, prepara un picnic que vamos a llegar un poquito antes de la cuenta. Y eso era realmente lo que había. Entonces, cualquier cosa podía esperar, pero claro, también había otros barcos que estaban muy cerquita del Titanic, y sin embargo, bueno, pues te encuentras que ahí está el propio capitán, que cuando le dicen, oye, están llegando cables informando de tal circunstancia. Bueno, pues si la situación se pone incierta, avísame. Y ahí es donde lo deja. El capitán también demostró que, sinceramente, el viaje le quedaba grande, ¿eh? Le quedaba grande porque, entre otras cosas, él no se había visto en otra. Es decir, él solía tener barcos más pequeños. La maniobrabilidad del Titanic era un problema grande, porque aunque el timón era correcto, no era suficiente. Era suficiente para una maniobra con mucho espacio. Pero es que el Titanic, para evadirse del iceberg, necesitaba 3.600 metros. Y cuando lo vieron, la distancia que separaba el iceberg del barco eran 900 metros. Es decir, ni aunque hubiera querido, se hubiera zafado del iceberg. Otros dicen, bueno, ¿y se hubiera golpeado de cara?
Pues mire usted, si hubiera golpeado un impacto de cara, es decir, de proa, pues posiblemente se hubiera machacado el primero, el segundo, tercer el compartimento estanco como mucho, y a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa, pero como eso es una hipótesis, no nos podemos poner en esa situación porque evidentemente no se ha dado y tampoco sabemos cómo podía haber surgido, porque, oye, igual coge el barco y lo levanta de proa y se empieza a hundir de popa porque la popa queda más sumergida. Es que no sabemos qué puede pasar. ¿No se han hecho estudios con inteligencia artificial hoy en día que son tan dados a estudios? No, porque las variables son infinitas y porque no conocemos cuáles eran las características del iceberg en sí. Se hizo una foto que tenía forma de abrazo, ¿no? Esa fotografía de un presunto iceberg que dijeron que era el iceberg que hunde al Titanic, pero la verdad es que a día de hoy, Pedro, no... Eso lo he leído yo por ahí, que se hizo a los 3 días de hundirse el barco, decían que había un iceberg con una raya roja. Y mira, ¿ves? Sí, es el que le da al Titanic. Y es posible como los peritos, ¿sabes? Es posible que fuera, ¿eh? Es posible que fuera y es posible que fuera el iceberg que hunde al Titanic, pero claro, eso no creo que nadie lo pueda afirmar. No creo que nadie pueda llegar a decir aquello de este fue el iceberg que hunde al Titanic. Y por otra parte, aunque la inteligencia artificial nos ayuda mucho hoy día, también es verdad, bueno, esto es como todo, ¿no? Cuando empezó la inteligencia artificial se decía, la inteligencia artificial va a predecir el tiempo. Sí, se ha visto esta Semana Santa. La inteligencia artificial va a dejar a los periodistas sin trabajo, sí. Y tú nada más que tienes que ver un texto de inteligencia artificial. Yo estoy harto de leerlo, porque de hecho hay periódicos que los usan y se nota a distancia. Es decir, se nota a distancia lo que está hecho por un ser humano y lo que está hecho en este caso por la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial de momento no ha dado para eso. Y porque por muchos supuestos en los que nos podamos poner, nunca será como la realidad, evidentemente, ¿no? Entonces el barco sí es cierto que sufre las consecuencias de un impacto que es durísimo, que podía haberse evitado, también es verdad, si se hubiera tirado por todo lo que era la ruta habitual, nada más que hubiera tirado por la ruta habitual, ya estaríamos hablando de otra cosa hoy día. Sí, porque además posiblemente este programa no estaría en torno al Titanic. Ni hubiéramos tenido exposiciones, ni varios libros tuyos, ni... Lo que es cierto que, bueno, pasó y eso no se puede cambiar porque el pasado no se puede cambiar de momento, pero lo que tú también has dicho, la telegrafía, como tú bien has dicho, era el internet de la época, seguro que además por lo que tú también nos has contado, que aquello era la fiesta del siglo, lo habían bautizado así, que irían tirando publicidad del Titanic a medida que iban avanzando, pero otra de las cosas que se ha dicho es que, como tú has comentado, avistamientos de iceberg había y dijeron, esto tiramos para adelante, y además metiéndole velocidad, es decir, que fue lo de la potencia sin control no tiene sentido, ¿no? Yo creo que fue un cóctel molotov de todo, que fue lo que hizo al final que un descuido, un error tonto humano llegara a la lamentable situación que se dio y a esa tragedia que estamos reviviendo hoy. Sí, totalmente, evidentemente. Durante toda la travesía se estaba hablando y se habló de esos icebergs que estaba el Californian, estaba muy cerquita, se sataniza hoy día el Californian, no, es que hay que ver Californian, es que hay que ver que no les echo una mano, es que no tenían por qué, es que ellos ya habían acabado su turno, y no es que ellos estaban parados por un banco de hielo y es que a ellos se les había faltado el respeto también. ¿Qué hizo el radiotelegrafista del California? Bueno, pues ya ha llegado la hora y yo me acuesto. Que además no era obligatorio. Claro. Y es lo que hace. Y el Carpacia, que evidentemente es el que llega a salvar a la gente, pues es el que puede, ¿no? Y el que, por desgracia, pues llega 2 horas y pico después. Que 2 horas y pico después, pues... ahora te voy a decir una cosa, te va a hacer gracia. Porque, claro, 2 horas y pico después ya no había apenas superviviente. Tan solo
uno que tenía una papa como un mulo, No, que venía de la feria, efectivamente. que venía de la feria, y ese, entre la grasa corporal y el alcohol que llevaba, aunque estaba ya moraete, bueno, estaba morado en todos los sentidos, ¿no? Pero aunque estaba moraete, sobrevivió. Lo he leído que iba de whisky hasta los ojos, dice... Iba alicatado por dentro y por fuera. Efectivamente. Pero, imaginaos. No, pero es verdad que también se dio esa circunstancia que en otro tipo de agua pues hubieran durado más tiempo. Bueno, igual los tiburones hubieran hecho su agosto en Bueno, otro... se llegan a la Arizona. Claro, por eso te digo, pero que es verdad que encima se daba la circunstancia de la temperatura del agua, que no te permite vivir en esa temperatura más de, no sé si son 10, 12, 15 minutos a lo sumo. 15 minutos más o menos. No más de 15. Había otro barco allí cerca. Sí, el California. No, se llamaba el Samson. Bueno, era un pesquero ilegal. Pero eso es... Después, 50 años después, uno de los tripulantes que tenía cargo de conciencia lo confesó. Como estaban ilegalmente en las aguas estadounidenses y eran ilegales, pues no dijeron nada y no hicieron nada. Se ha rumoreado mucho con era el eso. famoso barco fantasma. Claro. Sí, dice que 50 años después, uno de los tripulantes no pudo con el cargo de conciencia y lo contó. Eso es otra de las leyendas urbanas que corre alrededor, hasta que uno... Claro, lo que pasa es que tampoco puede... ¿Hasta qué punto era para darse publicidad? ¿Hasta qué punto era verdad? Porque claro, ese barco... Bueno, ya eso tú sabes que Por todo eso, entra sí, en porque- la leyenda o lo que sea, pero que yo este recuerdo- hombre lo dijo. Yo que recuerdo, por ejemplo, una señora del 11S que dijo que había estado allí y después luego se descubrió que era mentira, simplemente para publicidad, pero sí que es verdad que siempre se ha rumoreado eso, que había un barco muy cerca y que no hizo nada y todo el mundo pensaba eso, que era un barco ilegal que no podía ir, pero... Quiero hacer, perdón, que es que antes he dicho, cuando he dicho lo de que se lo podían haber comido los animales, me han dicho la Arizona es el Indianápolis. El Indianápolis, no sí, la Arizona. el que sale en tiburón. El navío que llevaba parte de la bomba, De la bomba atómica, Exacto. y que bueno, lo hunden y los tiburones se pegaron un festín un importante homenaje. con ellos. Además, luego lo cuenta Robert Shaw, lo cuenta como si fuera él, uno de los que iban en Indianapolis en la primera en Tiburón 1. Cierto. Que cuando empieza, mira qué cicatriz que tengo, mira qué cicatriz, pero bueno, eso es otra historia que, como suele decir, podremos contar en otro programa. José Manuel, como te queda ya muy poquito con nosotros, que sé que tienes que atender a otras cosas, ¿qué es lo que a ti te llamó la atención? ¿Qué fue lo que hizo que te fascinaras de la forma que te fascina el Titanic? Bueno, pues realmente, fíjate, Pedro, a mí no es la película. Yo ya antes de la película ya tenía contacto con gente de allá, del Titanic. A mí es que siempre me ha gustado el mundo del mar, del submarinismo, siempre me ha gustado, ¿no? El mundo de las tragedias, tú lo sabes bien, Maite, Gustavo, porque entre otras cosas, uno de mis primeros libros gira en torno a todo ello, y ese libro llevaba escrito desde el año 2002. O sea, imaginaos, ¿no? Pero sobre todo es eso, y luego fue el conocimiento del propio Robert Ballard, que ya te hace pues tener un poco más de constancia y un poco más de ubicar la tragedia en su sitio. Y a mí realmente es lo que me sorprendió, ¿no? Y lo que me llamó la atención, que por ejemplo el Titanic no se encontrara, que era uno de los grandes misterios. Yo recuerdo que en el año 86, cuando se descubre el Titanic, bueno, yo me quedo 85-86, yo me quedo sorprendido, porque es que el Titanic era hasta entonces era como una leyenda urbana. Uh-huh. Sabía que se había hundido porque había mucha constancia histórica, pero es que no se sabía dónde estaba. Y ya era un misterio en aquella época. ¿Dónde estará el Titanic? Hasta que Ballard, ¡pum!, lo encontró. Y recuerdo que fue noticia en informativo, bueno, y estuvieron hablando de él, pero mucho tiempo, y me acuerdo que creo que fue Informe Semanal de la época, dedicó un espacio a todo lo que era el tema del Titanic, que bueno, a mí me pilla en casa porque fue un fin de semana además que estaba malo y no salí. Tú sabes que cuando teníamos otra edad no perdonábamos un fin de semana y bueno, yo me quedé en casa viendo aquello y a mí me fascinó el Titanic. Luego ya con el tiempo, pues evidentemente uno tiene la oportunidad de ir descubriendo todo ello. Cae en mis manos un libro que se llama El descubrimiento del Titanic,
de Robert Ballard, que es una pequeña joyita difícil de encontrar, y yo me empapo aquel libro de arriba abajo, y luego ya pues evidentemente a mis manos han llegado, yo no sé cuántos libros puedo tener el Titanic en casa, pero si te digo que unos 50, no estoy exagerando, aparte de los tuyos, ¿no? Sí, aparte de los míos, ¿no? Que yo del Titanic realmente solamente tengo 2 libros escritos. Pero sí es cierto que, por ejemplo, de la Sábana Santa en casa hay 100 libros, en diferentes etapas, ¿no? Pero sí es verdad que el Titanic es una historia bellísima. A mí, bueno, lo que contaba James Cameron me atrajo, me sedujo, porque aparte de que es una película que se deja ver bastante, es tan fiable, está tan bien recreada, con algunas licencias que se toma, pero bueno, son pasables, que realmente te fascinan, ¿no? Y te subyuga el ver esa película con esa fiabilidad y con todo lo que fue la propia historia del barco, ¿no? Y luego ya, cuando se hace una exposición del Titanic, yo tengo la oportunidad de ser jefe de prensa en las dos. En una fui jefe de prensa y comisario de la exposición, pues uno está más en contacto de lo que es todo lo que es la historia del Titanic, toda su trascendencia, y realmente te das cuenta que quizás todos estos años de estudio del Titanic pues sirvieron para algo, que también se trata de eso. Pues José Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos en esta travesía al bordo del Titanic, y te dejo ya que sigas con tus obligaciones. Y como siempre, pues bueno, muchísimas gracias. Espero tenerte aquí nuevamente muy, muy prontito. Compañeros, pues agradecido siempre, porque al fin y al cabo sabéis que el tema del Titanic es uno de mis temas preferidos, favoritos, y siempre es bueno que cuando llega esta época del año nos dedicamos a recordar esta tragedia, que fíjate, es aniversario tanto en cuanto el Titanic, aunque se hunde en ese año 1912, ¿verdad? Sí es verdad que te decía que es aniversario porque 2 años después de hundirse el Titanic es cuando se liberan partes de esos archivos de las investigaciones que se llevan a cabo en torno al barco. Y por tanto, aunque no resolvió nada, también, bueno, pues hay que destacar que algunos archivos quedan libres y se saben, por ejemplo, muchos testimonios de las personas que mueren en el mismo. Pues José Manuel, muchísimas gracias y buenas noches. Compañeros, gracias, un abrazo. Al filo de lo real, Radio Betis. Pues como bien decía José Manuel, el 1 de septiembre de 1985, domingo, que acabo de ver yo aquí, se descubren los restos. Yo no me acuerdo. La verdad es que yo tenía 8 años. Yo, como dice José Manuel, yo no perdoné en irme seguro abajo o a la pelota con mis amigos. Yo sí me acuerdo, pero yo soy mayor que tú. Pero por eso yo os iba a preguntar, porque Gustavo es más chico que yo, con lo cual te se acuerda menos que yo, pero es que yo no me acuerdo del Titanic, de cuándo se descubrió. O sea, yo el Titanic es algo que es como un run run que siempre ha habido, porque el Titanic es como, pues, como lo he dicho antes, la Segunda Guerra Mundial. Quien no sabe qué pasó una vez en la Segunda Guerra Mundial, quien no sabe que se hundió el Titanic. Bueno, mucha gente que voy a ver la película dice, ya me ha hecho el spoiler. Pero si no sabe que se hunde, muchacho. En mi casa sí se hablaba del Titanic desde que yo era pequeña, porque mi madre lo ponía siempre de ejemplo de lo que había pasado por ofender a Dios, ¿no? Por la soberbia, cuando nos poníamos mis hermanos y yo un poco nos recordaba lo que había pasado con el Titanic. Entonces, claro, cuando lo descubren yo sí me acuerdo, pero porque yo sí desde pequeña he escuchado hablar del Titanic. Sí, no, es eso, es una de las cosas que yo era tan chico que yo no lo recuerdo. Yo creo que el Titanic siempre es algo que está ahí, pero yo creo que todos los que tenemos más o menos mi edad o incluso menos, el impacto de Titanic llega con la película del 97, del 95, pero se estrenó en el 96. En el 97 creo que fue, se estrenó. Se estrenó en noviembre del 96, en octubre, noviembre del 97, porque yo recuerdo que acababa de nacer mi hermana y bueno, que yo eso me acuerdo perfectamente. O sea, yo cuando salió la película ya era algo que tenía muy inculcado, porque yo
siempre de chico me ha gustado mucho la lectura. Y recuerdo de empezar a leer un libro de misterios que además me lo dejó mi tío Manolo. Recuerdo el libro perfectamente, del libro de pasta azul. Y uno de los... no recuerdo el título. El título no lo recuerdo, pero sí recuerdo el contenido, que hablaba de ovnis, hablaba de distintos tipos de misterios. Y no sé, tendría yo 10, 11, 12 años cuando empecé a leer ese libro y a partir de ahí pues me quedé enganchado. Fíjate tú qué tontería, la primera vez que yo leí el Titanic en un libro fue en un Elige tu propia aventura, que era el número 1, la Cueva del Tiempo, donde una de las opciones te llevaba un barco, que cuando veía el protagonista, que eras tú, no sé si os acordáis de eso, que te decía, si eliges no sé cuánto desde la página tal, si eliges no sé qué, pues te decía, sales por una puerta y el protagonista, que eras tú en este caso, veía un salvavidas que ponía Titanic, fin. O sea que no te salvaba y decía, pues entonces esta opción no es buena. Pero es verdad que es algo que hemos tenido todos en la memoria, por ejemplo, que tú dices, Maite, de cuando la soberbia. Yo creo que es algo que viene siempre apegado al hecho de la idea del Titanic, la soberbia del ser humano, y lo decía yo desde el principio de esto no lo sumerge nadie, el buque insumergible. Pues al final. De todas formas, también tenía tantísimo de propaganda porque si es verdad que en ese momento era el más grande, que le duró bien poco ser el más grande. 2 días. Pero sí, porque después venía otro que era un buque alemán, no sé si me acuerdo si se llamaba Imperio o algo así, que ya era más grande. Y después, como veloces eran más veloces, lo ha dicho José, tanto el Lusitania como el Mauritania de la Cunard. Y eso eran más veloces. También es verdad que el Titanic en ningún momento pretendía esa cinta azul ni llegar a... La Starline lo que decía era, lo que luchaba era por lo que tú bien has dicho, por lo que yo he repetido varias veces. La soberbia de decir el lujo. El lujo era el por lujo. El lujo, es decir, van a ser... Porque antes no había pues, el Concorde, que luego fue también el trayecto de los ricos que unía Europa con Nueva York. Pues aquello era la forma de viajar entre los dos continentes, y lo que querían era que la gente de dinero eligiera la Line Star para que viajara con ellos, es decir, de dotarlo todo. Incluso lo que se ve en la película, lo que ha dicho José Manuel, lo que vosotros podéis también atesorar o atestiguar con la documentación que traéis. La tercera era como, ¡buah! Las ratas eran eso, habían estudiado en las mejores universidades. Sí que es cierto. No dejaba de ser tercera clase. De hecho, yo he leído por ahí que sí, que era tercera clase, pero había 2 bañeras. Para las 800 personas que había, 2 bañeras. O sea que... Sí, lo que hay que ver también cuáles eran los hábitos de higiene de la época. Hombre, ya, pero para 700 personas 2 bañeras durante 6 días, por pues mucho que no fuera... Pues a lo mejor sobraban. O sea que a lo mejor sobraban. Entonces, pero si no deja de ser eso, hay que tener en cuenta que no deja de ser tercera clase, como bien has dicho, que puede ser incluso, como ha dicho José Manuel, que es comparable a la segunda clase de cualquier otro buque. Y eso no es más que te deja ver cómo eran el resto de buques o cómo era la sociedad en esa época, en la cual el lujo por el lujo en primera clase, pero que se distinguían muy bien esas clases sociales en las propias clases sí, eso sí, está claro que salvo para la película. Allí no estaban juntitos unos y otros, es decir, cada uno tenía su zona exclusiva. Eso sí era estanco. Eso sí era estanco y sistema cerrado. Bueno, Leonardo DiCaprio lo saltó, pero bueno, ese era Leonardo DiCaprio. Pero otra de las cosas, por ejemplo, que he estado viendo preparando el programa, es que para ese domingo, para ese día, por la tarde, había preparado un simulacro de los botes y dijo el capitán, anda, a sacar los botes, ¿para qué? Si esto no hace falta. Y no se hizo el simulacro. Es que creo que hasta había un bote más de lo que te exigía la normativa. Lo que pasa es que no pensaban nunca que se iba a hundir, ¿no? Pero realmente lo que sí provocó esa catástrofe es el hecho de cambiar tantísimas cosas en cuanto a medidas de seguridad, en cuanto a prevención, en cuanto a forma de construir los barcos, en cuanto, por ejemplo, que fueran compartimentos estancos, de verdad. Es decir, el Titanic fue un antes y un después en todo. Sobre todo en eso, en medidas de seguridad. Porque... Claro, es un hecho, es decir, hay hechos que marcan el antes y el después en la sociedad, en la seguridad.
el Titanic fue un antes y un después para el tema de la seguridad naviera, así como el 11S fue un antes y un después en la seguridad aérea. Yo creo que el 11S fue un antes y un después en todo. Es decir, eso, sí, es... pero me refiero sobre todo al tema de la seguridad sí. aérea, es decir, por supuesto un antes y un después en todo y en la sociedad en general. Pero en relación a lo que estamos hablando de qué significó el hundimiento del Titanic, aparte de pues esa prensa, bueno, sí, como hemos dicho antes, que tenían un community manager que hizo que, primero, que el Titanic fuese, que si no estabas ahí, no eras la creen de la sociedad. El club de los que se lo perdieron. Y después está, pues decir, pues se ha hundido, pues se le da esa prensa. De hecho, la prensa europea, y sobre todo la inglesa, días después de hundirse el barco, que no sabían todavía todo lo que había pasado, estaban diciendo que no se preocuparan, que había sido un accidente, pero que no había víctimas. Uh-huh. Y sin embargo, en Estados Unidos, que se iban para allá con el Carpathia, sí tenían datos de lo que iba llegando, y decían, ¿cómo que no? Si había 800 y pico personas. O sea, al revés, si se han salvado 700 personas, si es que han muerto cerca de 1200. Y encima tenemos que agradecer lo que ha hecho José Manuel antes, que el barco no iba lleno. Sí. Porque si no, se hubiera engrosado seguro la lista de los que hubieran muerto. Claro, evidentemente, teniendo en cuenta que, como ha dicho antes Maite, que iba incluso un bote más, o no sé lo has dicho tú, que iba un bote más. Maite lo ha dicho. Que iba un bote más de lo que la normativa te exigía. También hay que tener en cuenta que esos botes no se llenan. Es decir, que quizás si se hubiesen llenado, si se hubiese hecho ese simulacro de cómo hay que hacer para llenar los botes, pues posiblemente se hubiese salvado más personas. Pero es que incluso en la historia del Titanic, todas las cosas que nos han llegado luego, por ejemplo el hecho de la orquesta tocando hasta el final, es la flema británica. O sea, con perdón, porque se está hundiendo, no llenan los botes, vamos a tomárnoslo con calma, vamos a hacer que todo vaya tranquilamente. Guggenheim diciendo, nosotros tenemos las mejores galas para morir. La orquesta allí tocando, que de hecho uno no se le dio por muerto hasta 20 y tantos, 80 años después. Se rodeó todo de, vuelvo a decirlo, de una soberbia, de una flema, como se suele decir, que hace que todo se magnifique en torno al Titanic. Es llamativo que destacan la heroicidad de los músicos y sin embargo no destaquen la misma heroicidad de los trabajadores de las calderas que aguantaron hasta última hora para que no les faltara la luz, tanto para la luz sino como para el telégrafo también. Uh-huh. Y también, bueno, pues también deberían de tener un reconocimiento porque eso mayor del que tienen. Si realmente que eran héroes, es decir, lo de los músicos no deja de ser una anécdota, si quieres incluso divertida, dentro de lo que se puede decir divertida, de todo lo que pasó esa fatídica noche, pero ellos sí eran héroes realmente, porque ellos sabían ellos sabían a lo que se exponían y sabían cuál era su fin. Y sin embargo lo que hicieron fue para que la gente tuviera como mínimo luz en el barco, no ya solo el telégrafo, sino que los supervivientes dicen que las luces del Titanic se apagan cuando el Titanic se hunde. Sí. Otra de las cosas que se discute, que se ve en la película, si se rompió en dos o no. Se descubrió que sí, porque el Titanic cuando lo han descubierto está roto en dos mitades. Bueno, en dos trozos, no sé si dos mitades. Pero sí que es verdad que esas personas estuvieron creando luz para los posibles supervivientes hasta el último instante. Eso sí, realmente son héroes. Vuelvo a repetir, lo de la orquesta no deja de ser una anécdota, entre comillas, divertida. Que he dicho antes el nombre del transatlántico alemán mal, era el Imperator, el que era más grande que el Titanic. A mí hay una cosa que me encanta, y la hemos dicho muchas veces, y José Manuel la tiene en Las lágrimas del tiempo, la historia de ese libro que yo sé que tú traes por ahí, Gustavo, que era casi premonitorio. Futility. Exacto, Futility. La verdad es que tiene narices. Es cuando menos llamativo. Es decir, después le intentan de dar una explicación que puede tener cierta esa explicación, porque Robert Morganson era un hombre del mar y además pues de su tiempo sabía las ventajas que tenía el mar, las últimas ventajas de los últimos barcos y demás, y le achacan que ese barco, o sea, ese libro que escribe, pues bueno, porque podía estar basado en sus conocimientos. Lo que pasa es que cuando tú te paras a ver esas similitudes, primero que el barco se llame Titán, o sea, ya es significativo.
Después que... Sí, estamos hablando de una novela que se escribe 14 años antes 14 años antes, que del va Titanic. de un barco que se llama, como tú has dicho, Titán. Y que se hunde en su viaje inaugural y que cubre la misma travesía de... lo que no recuerdo si era de Nueva York a Londres, o eso ya no. Tampoco vamos a poner Pero requisitos. sí era Es en la el mismo misma. punto. Sí, es la misma travesía, se hunde en el mismo punto. Y bueno, si queréis podemos decir las similitudes. ¿Y cómo se hunde? ¿Cómo se hunde la novela? Exacto, se choca con un iceberg. Entonces te quedas un poco diciendo, ¿cómo es posible que 14 años antes de la tragedia del Titanic, pues ya existiera un libro en el cual se predicen estos hechos? Que hubiera sido el colmo que lo regalaron con el ticket de... Toma, te vas a regalar un libro como esto con las películas de chistes. Y yo recuerdo, por ejemplo, en Aterriza como tienen puesto Aeropuerto 77 y dices tú, claro, es muy normal. Pues mira, dentro de las similitudes, o bueno, sí, vamos a llamarlo así, entre el libro y la realidad, el titán del libro tenía una dimensión de 2.626 pies, mientras que el Titanic eran 2.873 pies. Ambos portaban 3 hélices y 2 mástiles. Los dos, como hemos dicho, emprendieron su primer y único viaje en abril. El Titanic tenía 20 botes salvavidas y el Titán 24. Y en ambos casos, pues evidentemente la capacidad de los botes salvavidas no era suficiente para coger y llevar todas las vidas que habían en los barcos. Cuando el Titán choca contra el iceberg, pues lo golpea a 23 nudos, mientras que el segundo lo hace a 25. Ambos se hundieron a 372 millas al sur de Terranova, es decir, clavado. Aquí es lo que estaba diciendo, que el barco real, o sea, el Titán navegaba de Europa a Estados Unidos, mientras que el Titán era la inversa. No es que viniese de vuelta, sino que era de Estados Unidos a Europa. En el Titanic, pues, se hundió y más de la mitad de los 2.223 personas a bordo murieron gritando ayuda, y en el Titán, pues, se hundió y más de la mitad de sus pasajeros también murieron y solo sobrevivieron 13 de los 3.000 que iban. Es decir, aquí sí hay una pequeña diferencia de que mueren más personas. Entonces, son ciertos datos que tú te quedas cuando menos perplejo. Es decir, ya digo que se puede achacar que, bueno, pues que tiene conocimiento a lo mejor de la velocidad a la que podría caer un barco, pero además que... él, cuando... Sí, Maite. No, que iba a decir que este señor, el Morgan Robertson, no es la única vez que escribe un libro premonitorio. También escribe uno hablando de Pearl Harbor, del bombardeo de Pearl Harbor. Que fue también unos cuantos años después. Exacto. Bueno, de hecho, él achaca, porque claro, su libro no tiene éxito hasta que se hunde el Titanic. Claro, lógico. Cuando se hunde el Titanic es cuando empieza a salir toda la fama, y él achaca que él escribe este libro, que no sé si con el de Pearl Harbor es algo similar, que él escribe este libro fruto de un sueño que tiene. Y lo escribe. Pero, o sea, que aparte de los posibles conocimientos que pudiese tener sobre la navegación de la época, a mí la verdad es que me choca muchísimo tanta coincidencia. Tanta coincidencia. Él dice de todas formas, aparte del sueño, cuando le pregunto lo que tú dices, que era... Es que realmente era algo que, visto ahora con la perspectiva de 100 y pico años, era algo que podía pasar. Es decir, él lo que dice es que yo soy conocedor de lo que estoy escribiendo. Es que por desgracia nadie pensaba que fuera a pasar hasta que pasa. Pero es que Pearl Harbor es más de lo mismo. Pearl Harbor había un montón de información diciendo lo normal es que ataquen aquí. Sí, hombre, van a atacar aquí. Pero es que con el 11S pasa lo mismo. Pasa que en el 11S hay incluso otras cuestiones, claro, porque el FBI no fue a trabajar ese día. Lo que pasa es que es muy fácil hablar a toro pasado y decir, no, es que es normal que con esos conocimientos pudiese decir tal o pudiese decir cual o que pudiese... Yo la verdad es que para mí, perdona que te diga, creo más que hay
algo de ese sueño premonitorio a un simple conocimiento de los hechos. Los raros, eso se me olvidó decir, José Manuel, seguro que hay una calenda de estas de Nostradamus que también decía algo del Titanic. Seguro. Eso vale para todo. Pero aparte es que no fue el único que predijo, entre comillas, el hundimiento, porque como ha dicho también José Manuel, pues que hubo pasajeros que tenían su billete comprado. ¿Qué dijeron que no se montaban? Y dijeron que al final, mira, yo no voy a ir. No voy pues porque, bueno, incluso no recuerdo el nombre del matrimonio, este matrimonio que era rico. Vanderbilt. Exacto, que mandaron, que estaba a su servicio. O sea, el servicio se lo dejaron allí, pues ir ustedes que yo ya si eso me... Y pues... Además, de hecho, durante los 2 días que los Vanderbilt se quedan en tierra se están metiendo con ellos. Porque crearon lo que he dicho antes, el club de lo que se lo perdieron, uh-huh. Y él se había quedado en Inglaterra y están metiéndose con él los 2 días que te lo has perdido. Pues mira, menos mal que me lo perdí. Es decir, que... Entonces yo sí creo que hay algo de, bueno, pues esas personas que tienen ese don de poder ver algo que, ya no digo del hundimiento, sino que no me gusta. No me inspira confianza. Luego también, por ejemplo, otra de las grandes historias que surge en el Titanic es de la chica esta, la enfermera. Sí, Violeta Jessop, creo que estuvo en los 3 barcos. Efectivamente. Esa sí que era la insumergible. Eso era como Ángela Lansbury verla entrar en una fiesta. Si tú la ves subirse en un barco y dices, yo, por si acaso, yo no me monto. Porque ¿qué es lo que... Esta chica, ¿cuál es la curiosidad de esta chica, Maite? Recuerdo que en el Olympic estuvo, que sobrevivió, me imagino que sería al incidente este que ha nombrado antes Bauti con esta mina o algo así, ¿no? No, fue con el barco estadounidense. La pasan al Titanic. En el Titanic también, porque la subieron a una de los botes para demostrar que era seguro. Exacto. Que se podrían subir las damas ahí. Y después también sobrevivió a lo de la mina del Titanic. Exacto. La verdad es que... Por lo visto, ya en el último accidente sí tuvo no sé si fue un golpe en la cabeza o algo que después eso sí le afectó el resto de su vida. Sí, pero sobrevivió a los 3 naufragios y la verdad es que cuando menos es llamativo. La verdad es que hay muchas cosas que son llamativas, como lo hemos dicho del cocinero, que gracias a que estaba... Exacto, gracias a que estaba... Porque la media era de... O sea, estábamos hablando de aguas muy frías, nos estábamos hablando de 3, 4, 5 grados, lo que era el agua del Atlántico Norte, y que la media en que tardaban en morir las personas que estaban ahí eran unos 15, 20 minutos, y este hombre sobrevivió hasta que fueron a recogerlo. Luego, 2 horas. O sea, a las 2 horas seguía allí, como me ha dicho un poco hinchado y un poco morado, pero allí estaba el tío. Allí estaba y bueno. Luego hubo otra familia que no me acuerdo cómo se llama ella tampoco, que se hunde con sus hijos. Ella no quería abandonar a sus hijos, se hunde. Y es la única persona que se hunde y que sobrevive al hundimiento. Es decir, que es capaz, a sus hijos los succionó el chorro de succión del barco para abajo y ella consiguió salir a flote y fue salvada. Luego hay otra historia de otra mujer, de una rica evidentemente, que quería montar en el bote a su perro. Y su perro era un gran danés. Dice, ¿que mi perro no se montó? Pues yo tampoco. Yo hubiera hecho lo mismo. Si mi Candela no hubiera podido venir... Pero que era, mira, aquí está, Ana Isabel Isham. Efectivamente. Y luego un gran danés que era, que llevaba un gran danés. Es que es complicado de explicar, pero yo la entiendo. No, yo la entiendo perfectamente. Sí. Sí, yo la entiendo hasta, pero... Es que estamos hablando de una cosa... Jugaría también el factor de que lo mismo ella no se creería que llegaría el momento final de que se hundiera y no lo sé. Y creo además que iba sola, es decir, sin más familia más que su perro. Que su perro, con lo cual, claro, a lo mejor si hubiera tenido hijos, hubiera tenido no sé cuánto, la cosa cambia, porque yo lo he dicho siempre, yo soy también un amante de los animales, pero está claro que no dejan de ser animales. Entre un niño y un animal... tú salvas a tu hijo, pero claro, si para ti tu familia es tu perro, pues dices, si no va él, no voy yo. Hay muchas curiosidades, igual que el matrimonio español, que de recién casado. Había 18 parejas celebrando la luna de miel en el Titanic. Sí, lo que pasa es que uno de ellos era españoles, que además tenían encargado porque estaban en primera clase, que fallecieron ambos y estaban en la... Corrígeme si me equivoco. No, ella no muere. Ella y la criada no mueren. Muere él porque le cede su sitio a una mujer de tercera clase, creo que a su hijo también. Exacto, y además le tenía
habían dicho a su servicio que le escribiesen postales a los padres de las... Como que estaban todavía como por que estaban Europa. todavía por ahí porque no querían que se embarcasen en el Titanic. Sí. La verdad es que hay muchos datos curiosos del Titanic Luego, y además que muchos aparecen también en la película de Sí. James Cameron. Por ejemplo, dicen que la escena de Guggenheim que yo he dicho antes de que cuando le ofrecen un salvavidas. chaleco salvavidas, dice, estamos vestidos con nuestras mejores galas para morir. Por lo visto, como ha dicho José Manuel antes, cuando se rescatan todos los testimonios de personas que están en el Titanic, es cierto que se la escucha a Guggenheim, a lo mejor no textualmente como lo hace Cameron en la película, pero sí es verdad que fue algo que dijo Guggenheim al morir, que él estaba preparado para morir y que no iba a hacer nada. Aquí sí me gustaría, bueno, si quieres, Maite, para que lo cuentes tú, el tema de Ismael, la mala prensa que tuvo bueno, simplemente que no es como lo habían indicado. Es decir, en la película le dejan en muy mal lugar. Como has dicho antes, durante toda su vida le persiguió esa... Sí, lo persiguió. Esa mala fama, esa mala reputación, que bueno, yo no sé hasta qué punto incluso los herederos de este señor podrían haber cogido y haber emprendido algún tipo de acción legal, porque ya se hizo, de hecho en otra película, que, bueno, simplemente pues para unir con los contextos, en la película lo diré Gustavo, el Ceniciento, que es de boxeador, Cinderella Man, en el cual a Max Bauer, que lo ponen como matón, y los herederos pusieron una queja frente al director de la película, porque esa no era la realidad, y de hecho tuvo que pedir disculpas porque es cierto que no... Es que estaba leyendo una cosa, leí el Ceniciento, digo, ¿cómo ha salido Jerry Lewis en esto? No, estaba hablando de... de la película de Russell Crowe. Cinderella Man. En este caso, pues los mitos que rodean, yo digo, sobre la cordilla de... No es el único por que le dijeron que se había disfrazado de mujer para entrar, porque por ejemplo una de las parejas que estaba celebrando su luna de miel en el Titanic se divorciaron a los pocos años porque al marido le venían achacando durante cierto tiempo que se había disfrazado de mujer para entrar en el barco, y eso hizo que su mujer no pudiera aguantar la vergüenza y se terminaron divorciando. Sí, no, lo que pasa es que no es cierto lo que se dice de este hombre. De hecho, la realidad es que Ismael ayudó al abordaje y al descenso de varios botes salvavidas, que estuvo ayudando a que se llevase a cabo de la mejor forma posible, y subió a uno de los botes cuando ya no había otros pasajeros cerca de él. Es decir, él esperó a que todos los que estuvieran a su alrededor estuvieran a salvo. De hecho, a este que yo te he dicho, que también fue la versión de Ismael, cuando hay un pequeño, no juicio, sino sí una investigación sumaria en cuanto a por qué se había hundido el Titanic, los hombres que se habían salvado dijeron, es que en ningún momento dijeron que solamente podían subirse mujeres y niños. Bueno, de todas formas eso es relativo. Es cierto que era la prioridad, pero lo que ha hecho, cuando no había nadie, se subían. No, eso se le acusa a Murdoch, al primer oficial. Exacto. Que es el que deja pasar a hombres, aunque tenían la consigna de mujeres y niños primero. Es verdad que sí fue laxo en ese sentido y dejaba pasar a hombres a los botes. De todas formas ha sido injustamente tratado Murdoch, porque cuando la maniobra que realiza cuando detectan al iceberg es la correcta, es la que se tenía puesta, que era la forma de actuar en caso de avistamiento. Claro, sí. Lo hizo correctamente. Realmente Murdoch lo único que hace es dar la orden, o sea, cuando llega, pero claro, es que es lo que también sabemos del Titanic, que era demasiado grande para maniobrar. Claro, el problema fue el peso. Dicen que si se hubiera avistado antes, con la maniobra que hace lo hubiera esquivado. Si se hubiera hecho después, hubiera dado de pleno con la proa, que es lo que hablábamos antes, y se hubiera también podido salvar. El problema es la mala suerte de que en ese momento, ¿no? No, que es que era nuevo, que no sabe maniobrar con esa longitud o con esas medidas. Además, es como dice José Manuel, es decir, o como te he dicho antes, hablar a toro pasado es muy fácil, pero en este caso incluso tampoco se sabe cuál es la opción que se tendría que haber hecho, porque como dice, oye, ¿qué pasa si choca de frente? Pues a lo mejor si se levanta se hunde de popa.
Sí. No lo sabemos. Otra de las grandes teorías que hay por ahí, otra de las grandes discusiones que dio siempre. Catalejos sí, Catalejos no. Se supone que el último vigía dejó los prismáticos. No, se supone que lo dejó cambian, dentro no de, sé qué oficial era, si era el segundo cambia, oficial claro, y se lleva las llaves. Se lleva las llaves, deja a los prismáticos dentro de un armario y no tienen las llaves. Entonces no ven con suficiente antelación al iceberg. Luego también ha habido estudios donde dicen que es que lo mejor en esa época y en ese tipo de noche es no llevarlos porque tiene más visibilidad. No obstante, además tiene la mala suerte de que el mar está como un plato, como una piscina, y que no se percibe hasta que lo tienes prácticamente encima, porque si hubiese habido algo de oleaje se hubiese avistado con bastante antelación. Entonces se juntan. Sí, la verdad es que se juntaron muchísimos. De mala suerte. Muchísimos factores. Fue un cúmulo de todo hasta que llegara a esa madrugada del 12 de abril, del 12 al 13 creo que es, ¿no? 14 de abril al 15. Siempre me equivoco con la fecha. A la 1:45 creo que fue, o a la 1:45 o a las 23:40. El impacto con el iceberg fue a las 12 menos cuarto, a las 11:45. Y a las 2 horas cuando ya terminó hundiéndose. Y se hunde el 15. Lo cierto es que, después cuando se descubren los restos, como yo sigo diciendo, el marketing que tiene el Titanic es impresionante desde su creación hasta la actualidad. Y el hecho de que se sepa que además cuando se celebró el centenario del hundimiento del Titanic, que hubo, no recuerdo qué compañía, que llevaron a un buque a donde estaba el Titanic, donde estaban los restos del Titanic, y sirvieron el menú de la noche del Titanic, que además lo tengo por aquí, que es una pasada que se sepa a día de hoy, pues se puede ver la calidad del menú de primera clase. Siempre nos referimos al menú de primera clase. Eran ostras, filete miñón, salmón escalfado, pollo a la lionesa, foie gras, pichón asado, cordero con salsa de menta y punch romanche. Un hielo limpiador de paladar con sabor a naranja bañado en champán. Y whisky, evidentemente, habría. Whisky habría todo el que quisiera. Para mí, el Titanic es un caso, para mí, que siempre llama la atención. A mí particularmente me llama muchísimo la atención, y ir conociendo cada vez menos detalles, porque ya prácticamente los estudios todas las investigaciones que se han hecho pues dejan ya muy poco que descubrir. Pero siempre cuando estás leyendo y conoces algún dato nuevo, la verdad es que no deja de ser interesante. No, yo iba a decir que a través de las investigaciones últimas estas que se han hecho, cuando han descubierto que el impacto no produjo esa línea que parecía que le habían cortado como un cuchillo, la mantequilla, lo he oído por ahí ese ejemplo, sino que hay diferentes impactos, o sea sino que fue golpeando. Y había hasta 6 sitios por los que golpeó, ¿no? Eso sí se sabe. Es lo más con lógico, cuando tú golpeas contra una montaña, golpeas contra una superficie que es rocosa, que es irregular. Claro, exacto, sobre todo porque es irregular. Es decir, no estamos hablando de un cuchillo que entras y vas a, como he dicho, como el cuchillo con mantequilla, ¿no? Es una superficie irregular y va chocando, va de raspado lateral. Yo de todas formas siempre digo lo mismo, y siento volver a una cuestión que quizás demasiado vulgar hablar del Titanic. Yo creo que lo mejor fue la recreación que tuvimos la suerte de ver gracias a esta película, de la música que está sonando. Recuerdo que siempre discutía cuando llegó ese año, es que ¿por qué le han dado tantos Oscars? Porque realmente estábamos viendo el Titanic. Sí, James Cameron fue un amante del Titanic, siempre lo ha sido desde chico, porque como José Manuel le pasaba, es un amante del mar. Ha intentado siempre ir haciendo películas de mar. Siempre ha dicho después, yo no voy a hacerlo más, yo no. Y siempre tiraba, y estaba en su mente siempre hacer una película. Y es que estábamos viendo una escala de 90 a 100 del Titanic. O sea, es que el tío se creó un Titanic prácticamente a tamaño real. La vajilla era exactamente igual, el vestuario era exactamente igual, la escalera que dice José Manuel que estaba también en el Olympic era exactamente igual. O sea, era una recreación 100% prácticamente de lo que realmente fue el Titanic 100 años antes. Y eso, y es que no es realmente volver. Las fotografías que hay, las recrea también. Entonces yo creo que eso también merecía el hecho de ser capaz de transportarnos a ese buque de los sueños, que luego se convirtió en pesadilla. Eso será algo que yo, por ejemplo, que viví prácticamente el estreno, fue algo brutal, porque es que era volver
a ese insumergible, a ese barco, y poder viajar con ellos durante un tiempo. Y luego ya cuando lo estrenaron en 3D o todo lo demás, es que yo creo que esa película es especial también por eso, ¿no? Ya por el hecho de la historia, que la historia, bueno... No, la historia es lo de menos. Sí, pero es decir, realmente el verdadero protagonista de la película es el barco. Es el barco y insisto, es decir, insisto en el tema del marketing, pero es que es un barco que hace 112 años que se perdió o que se sumergió. Y se sigue hablando de él. Se sigue hablando de él. Y sigue teniendo una gran cantidad de adeptos, de seguidores, de entre comillas fanáticos, por así decirlo, de estudiosos. Lo dice uno que está a punto de comprarse el Lego del Titanic para construirlo. El Lego. El Lego Titanic. Sí. Yo es que también yo he ido 2 veces al cine a verla. Pobre Paco, lo llevé 2 veces al cine yo fui 2 veces a verla. Bueno, yo la he visto 3 veces, de hecho, porque la vi 2 veces en su estreno y luego cuando la hicieron en 3D que la volvieron a poner, fui a verla y siempre digo lo mismo, siempre digo que es un viaje. O sea, yo creo que eso me ha pasado muy pocas veces en el cine, me pasó ahí, me pasó en Parque Jurásico, me pasó en ET por otras cuestiones porque yo la vi de chico, pero creo que es una película especial porque, como bien ha dicho Gustavo, bien has dicho tú, el protagonista es el barco, el protagonista es Titanic, que es de lo que estamos hablando esta noche. Hay muchas personas que, como han conocido la historia del Titanic a través de la película, por ejemplo, hay un detalle que es que Jack Dawson no existe. Sin embargo, en la lista de pasajeros había un J. Dawson y es una tumba que es muy visitada, cuando no tiene nada que ver porque Jack Dawson no existió. Y después también hay muchas cosas que lo tienen como que es el desastre marítimo más grande del mundo y sin embargo hay otros desastres que han tenido muchísimas más víctimas. Voy a buscar el nombre porque lo pronuncio fatal, es el Wilhelm Gustloff, sí, o algo así, que ahí murieron 9.000 y pico personas. En el Titanic murieron 1.000 y pico, 1.500 frente a las 9.000 y pico de este barco. Pero claro, él era otro momento, no era un barco comercial, era fue una cosa de la guerra, fue hundido por un submarino soviético. Entonces, pero bueno, si te pones a comparar la cantidad de muertos, no tiene nada que ver, ¿no? Es que, insisto, es el marketing, es decir, ni era el barco más grande, ni era el más rápido, ni es el naufragio más grande que ha habido, y sin embargo es el que más engancha. Sí. Es la historia en sí, y ese barco en su viaje inaugural que ni Dios podrá sumergir este barco, y una vez más la soberbia pues hizo que se muriese. Pues como bien han dicho tú, Gustavo, ni era el más rápido, ni era el mejor, ni era el más grande, pero sí que es verdad que era el Titanic. Y el Titanic siempre será el Titanic. Maite, Gustavo, muchísimas gracias por acompañarme en este viaje por las aguas del Atlántico Norte. Gracias a ti, Pedro. Disfrutad de la feria, ya sabéis que espero en mi caseta. O sea que algo nos tendremos, y a todos ustedes pues ya saben que después de la feria volveremos con todos ustedes con un programa más. Hasta entonces pueden seguirnos en nuestra página de Twitter, donde ya saben que tienen pues todos los programas que llevamos hasta ahora. Este programa lo tendrán en breve, y quiero dar también las gracias a Juan Val, que hoy nos acompaña en Control y que se estrena hoy con nosotros, así que muchísimas gracias por hacer que lleguemos. Y como última broma, ¿sabéis cómo se llamaba el camarero que estuvo 15 minutos flotando? Johnny Walker. Joaquín. Ahí lo dejo. Disfruten con la feria. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio.